Ahí, agregar. Ahí estamos Ya, esperando. Se está conectando. así que no. ¡Sí! Entré, salí, Carito, acepté, bueno, pero ya. qué bueno verte. Voy a llorar, amiga. Voy a llorar. No. Te extraño demasiado. Yo a ti, enormemente. Yo digo que esto es una historia de amor. Ahora, cuando estaba pensando un poco en este en vivo, eh, no, como que me llevó a pensar en ese momento en que nos conocimos. Sí. Eh, y bueno, vivo agradecida todo el tiempo con el universo por habernos conocido en ese momento y Yo estar hoy igual, aquí. amiga. Yo igual, amiga. Pero no lloremos en cámara porque la gente va a pensar que quizás qué cosa. Oiga, amiga mía, primero que nada, preséntese usted para que los amigos de Keto Club sepan quién es la increíble Carito. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, yo soy coach en salud. Um, estoy en Bogotá, Colombia. Realmente yo vivo a las afueras de Bogotá, en un lugar que se llama Sopó, en donde pues hay más verde y este tipo de cosas. En Bogotá tenemos, junto con el doctor Javier Galvis, que es un médico certificado por el Instituto de Medicina Funcional y es médico internista, un centro de excelencia en medicina funcional que se llama Orígenes. Y ese es como nuestro proyecto y nuestro emprendimiento y a lo que me dedico todos los días. Yo hago asesorías como coach en salud y la vida me invitó a llevar una vida sin gluten hace unos 5 o 6 años aproximadamente. Una de mis certificaciones también es por la Sociedad Americana Sin Gluten y ese es el camino que he venido recorriendo. Y bueno, acá estoy. Fantástico. Y voy a decir que habiendo conocido Orígenes, espectacular. Así que los amigos de Colombia, por favor, vayan, porque el lugar es increíble, te atienden maravilloso. No, seco. Y tiene una cantidad de productos que ya quisiera tenerlos yo aquí en Chilito. Pero Yo, bueno, gracias. Carito, Carito mío, cuéntanos primero, porque evidentemente el tema del gluten está dando vueltas por todos lados, como que yo encuentro que los últimos 5 o 6 años, a propósito también un poco del libro del doctor Permuter, El cerebro de pan, como que ha habido como más awareness del tema, como que está mucho más en boga y todo. Pero hay mucha gente que no sabe bien qué es el gluten y por qué es como este enemigo silencioso del que hablamos. Así que podrías partir contándonos un poco qué es el gluten. Claro que sí. Siempre frente a cualquiera de estos temas que nosotros tenemos la oportunidad de hablar y de compartir con las personas, a mí me gusta ser muy enfática sobre el tema de la bioindividualidad, ¿sabes? A pesar de que haya evidencia y digamos que cuando tú miras todas las teorías antiinflamatorias y de ahí viene mucho el tema de generar una mayor conciencia con relación al consumo del gluten, es porque han hecho estudios en donde se muestra que es una neurotoxina, que el cuerpo no la digiere de una manera correcta, que rompe tu intestino y te genera permeabilidad intestinal. Pero digamos que me preguntan mucho todo el tiempo y me dicen, o sea, todo el mundo tiene que dejar de comer gluten, el gluten es tan malo. Entonces, sí quisiera, antes de entrar a explicar en realidad qué es el gluten, hacer como esa observación en términos de es un proceso de autoevaluación también y de conocerse. Está claro que si yo tengo una enfermedad crónica o un proceso inflamatorio crónico, yo necesito quitarle cargas a mi organismo. Probablemente el gluten no sea lo único que me está generando todos esos inconvenientes y esos problemas de salud, pero se puede convertir en uno de esos perpetuadores de esa condición, ¿sí? Uh -huh, Y uh entonces -huh. cuando tú lo ves así, entonces como que empiezas a unir mejor los puntos y la información, como a mirarla con un mayor filtro. Mi posición frente al tema del gluten personalmente es que hay que individualizarlo y que es como todo en la vida, si se convierte en algo, en un hábito, puede generar muchos inconvenientes, pero que si lo manejas de manera ocasional, Uh -huh. incluso conociendo que tengas una condición que en mi caso, por ejemplo,
No fue como que me levanté un día y quise dejar el gluten, sino me hice un examen genético que existe, que tú te puedes hacer, en donde te dice si tú tienes una sensibilidad al gluten no celíaca, ¿sí? Ujú. Entonces, digamos que ya tienes una información y un autoconocimiento de realmente las implicaciones que tiene hacerlo. ¿Qué es el gluten? Eso es la pregunta del millón. Y es del Exacto. millón, y es del millón por lo siguiente. Y es que si tú revisas los estudios que se han hecho, hay una persona muy importante en esto que es el doctor Fasano. Si tú revisas todo lo que hay con relación a esto, no hay un consenso médico. Y por eso es la pregunta del millón. Porque cuando yo hice mi certificación por la Sociedad Americana Sin Gluten, te dicen a ti, no solo se limite a retirar de la alimentación el trigo, la avena, la cebada y el centeno, ¿sí? Sino incluya todos los cereales, maíz, arroz, espelta, tef, todos los cereales. Eso lo tienes por ese lado. Pero cuando tú así miras, por ejemplo, el desarrollo de la industria de los alimentos sin gluten, entonces todos se fueron hacia el maíz y hacia el arroz, Ujú, ¿no? Pero ujú. porque en los estudios te muestran que probablemente hay gente que no reaccione frente a eso. El Lima Sensor, que es el aparato que yo uso mucho, muchas veces, eh, te mide los niveles de gliadina presente en un alimento y la gliadina, para volver al tema de qué es el gluten es una proteína. Los lácteos tienen una proteína que se llama la caseína. Ujú. Los cereales tienen una proteína son estas prolaminas que están presentes en todos los cereales. Entonces, ¿sabes? Es un tema como, o sea, decirte a ti es que el gluten solamente está en el trigo y solo funciona. No, que es lo que más se ha estudiado, probablemente sí, sí, que genera un mayor impacto, sí. ¿Por qué? Porque hay una tabla muy interesante que se las podemos compartir a todos, en donde te dice cuánto porcentaje de gluten, que son estas prolaminas, están presentes en los granos. Entonces, si tú vas a ver, la proteína presente en el arroz es un 5%. Ujú. Probablemente por eso la gente tolere mejor en una dieta libre de gluten el arroz, pero es por la Perfecto, cantidad de proteína que hay presente en el grano, ¿sí? perfecto. Ujú. Cuando tú miras el trigo, la gliadina está en un 69% y en el maíz, por ejemplo, está en un 55-56%. Por eso a veces el maíz también tiende a ser tan proinflamatorio. ¿Mm? Pero entonces, ¿el gluten es gliadina pura o es una más combinación proteica? Es la proteína, pero son las prolaminas. La gliadina es el nombre que se le da a la del proteína que está en el trigo. Perfecto. Solo la del trigo es la Solo gliadina. la del trigo, pero tienes Perfecto. avenina, orceína, ceína, hay diferentes, o sea, todas esas inas son Ujú. prolaminas. Perfecto. En Ya. realidad, lo que tú estás mirando ahí y lo que genera una activación de tu sistema inmunológico, de tu sistema autoinmune o de un proceso inflamatorio, es esa proteína que se vuelve problemática para el cuerpo cuando no la puedes digerir de una manera correcta o incluso, ¿qué es lo que pasa? Y porque se habla de que es una neurotoxina, porque en su forma molecular es muy similar a los aminoácidos y a las proteínas del cuerpo. Entonces va y se Ujú. pega a los receptores del cerebelo, de la tiroides, y ahí es cuando finalmente genera esa confusión en el organismo cuando yo, claro, estoy consumiéndome algo que me está bloqueando ese receptor. Perfecto, perfecto. Oye, Caro, y ahí en ese sentido, cuando tú hablas, por ejemplo, del porcentaje de esta proteína en la presencia, ¿está ahí también el grado como de celiaquez que tú tienes como individuo? ¿O el Mm, celíaco es sí o sí? ¿Es No, all in? No. me encanta eso porque cuando tú eres sensible al gluten es una condición genética. Perfecto. El celíaco es una enfermedad autoinmune. Todo Ajá. celíaco, mira, grábate esto el resto de tu vida. Todo celíaco es sensible al gluten, pero no Perfecto. todo sensible al gluten es celíaco. Pues yo puedo ser sensible al gluten, nunca desarrollar enfermedad celíaca, pero puedo tener otra condición autoinmune, como un Sjögren, Perfecto. como Ah. todas O estas sea, autoinmunes. o sea, esa activación es más epigenética, ¿se activó?
100% Ah, epigenético. mira, qué interesante eso. Expláyame más eso. Expláyamelo más. Entonces, pero para retomar un poco el tema de la enfermedad celíaca, es una manifestación de esta sensibilidad al gluten. Y digamos que tú no eres muy celíaco o menos o poquito celíaco, o sea, tú o eres celíaco o no eres celíaco, ¿sí? Ya. Y las pruebas para eso la enfermedad celíaca es una condición autoinmune que deteriora como las vellosidades del intestino delgado. Entonces hay unas características muy propias de la condición que cuando tú haces el diagnóstico con biopsias y con exámenes de laboratorio, también hay temas de desnutrición y otro tipo de cosas, cuando tienes diarreas recurrentes, ese tipo de cosas te dan mucha información sobre eso, ¿sabes? Eh, Perfecto. con Pero relación, espera. Entonces, el celíaco sí o sí va a ser diagnosticado vía examen de sensibilidad. Va a haber un examen que sí, le diga, ¿usted es celíaco? ¿Usted es total, celíaco o no es celíaco? No hay puntos medios aquí. no hay punto medio. Perfecto. Y lo otro que tú hablaste de la sensibilidad del gluten, ahí hay matices. Es un examen genético, tampoco hay matices. Tú Tampoco hay puedes, matices ya. no hay matices. De pronto en algún momento, si tú refuerzas tu sistema inmunológico, que es lo que yo vengo trabajando hace todo este tiempo, o sea, yo probablemente hoy en día puedo comerme algo con gluten una vez cada luna rosada, Ujú. eh, y puede que mi respuesta no vaya a ser tan agresiva, pero que si lo vuelvo a hacer de manera ocasional, empiezan a volver todas las sintomatologías. Pero digamos que Perfecto. como es una condición genética y yo me hice un examen genético, no quiere decir que si yo dejé de comer gluten me repito el examen y ya me parece negativo, no. O sea, yo tengo Está sensibilidad al ahí. gluten no celíaca hasta el día que me muera. Perfecto, perfecto. Y esa como predisposición o la condición genética se va heredando. Puede, o sea, digamos que cuando tú tienes esta base, digamos que puedes heredarlo, o sea, a lo que con tu pregunta es, no quiero como sentenciar a la gente, ¿sabes? Es Ujú, como, sí. yo saqué dos alelos positivos de un mismo gen y lo que explican en 4 genes que se estudian, es el HLA DQ1, DQ2, DQ3 y DQ8, ¿sí? Cuando tú sacas positivo DQ2 y DQ8, Ujú. automáticamente tienes una mayor disposición a desarrollar enfermedad celíaca. Es todo lo que la investigación ha venido mostrándonos, ¿sí? DQ1 y DQ3 están asociados Perfecto. a otro tipo de cosas, pero digamos que ya son temas muy, no sé, pues me parecen a mí como muy técnicos eh, que, Sí, sí, que, sí, sí, claro. que nos llevarían a otra conversación, pero a lo que voy es, sí se hereda, y por eso, por ejemplo, cuando tú ves, entonces tú le dices a la gente, no, es que yo tengo, hay muchas condiciones, lo que es, por ejemplo, la alopecia, eh, Ujú, esos granitos que le salen a la gente aquí en los brazos, ujú. eso es una manifestación de una sensibilidad al gluten, por ejemplo, a Perfecto. nivel de piel. O por ejemplo te dicen, no, es que mi mamá tiene Sjögren. Y los hijos terminan desarrollando esas mismas condiciones o otras condiciones autoinmunes. Empiezas tú a conectar esos puntos y a identificar que la base genética está ahí presente, ¿sí? Que si Perfecto, vas y haces perfecto. el examen, vas a confirmar esa hipótesis que tú tienes y que pasa en la mayoría de los casos. Y pero vuelvo a lo mismo, esto a ti no te sentencia a que finalmente termines desarrollándolo, pero lo que explicaba mucho mi profesor de la certificación del gluten era, si usted tiene pulmones para respirar aire, probablemente si se mete debajo del agua va a poder aguantar unos minutos o segundos, pero nunca va a poder respirar agua, ¿sí? Exacto. Su sistema no está Perfecto. hecho para eso. Nos pasa igual con el gluten. Probablemente usted puede tolerar unas cantidades pequeñas y generar ese estrés agudo en el cuerpo y esa inflamación aguda. Pero que si usted lo hace de manera repetitiva,
y usted genéticamente no tiene la habilidad en su organismo para verlo como un amigo, sino como un enemigo, pues se va a terminar enfermando. Perfecto, ya, clarísimo, clarísimo. Oye, Carito, ¿tú hablaste en algún momento, por ejemplo, del tema de cuando uno es sensible al gluten? Está súper vinculado, evidentemente, al sistema inmune, aparato digestivo, flora. Quiero que me detalles un poco ahí cuán importante puede hacer una reparación potente, digamos, a nivel de flora intestinal para prevenir estas sensibilidades. ¿Por qué es tan clave ese punto? Pues mira, el 80% del sistema inmunológico está en nuestro intestino, Uh -huh. ¿sí? Y ahí es cuando cobra aún más relevancia lo que nosotros comamos. Si lo que yo estoy comiendo me va a ayudar a mí a ser funcional, a que todo mi aparato y toda mi infraestructura funcione de manera correcta, y vienen un poco estas analogías de qué tipo de gasolina le pongo yo a mi cuerpo, se usan en todos los contextos y al final para mí, cuando tú revisas cualquier tipo de teoría que vaya en función de mejorar la salud y el bienestar de las personas, vas a llegar a unos puntos en común, ¿sabes? Uh -huh. Teniendo en cuenta, pues digamos que la comunidad que está aquí es una comunidad de alimentación cetogénica, pero si tú así miras la base de todos estos fundamentos de una alimentación antiinflamatoria, de una alimentación cetogénica, de una alimentación paleo, de un protocolo autoinmune, de base ese mismo soporte. ¿Y qué es lo que están buscando? Cuidar ese 80% de tu sistema inmunológico que está en tu tracto gastrointestinal, que va desde la boca hasta el ano. Y que Uh -huh. finalmente a través de allí es donde nosotros podemos cuidar nuestro cuerpo. Poder hacer una reparación de ese intestino implica remover patógenos, implica consumir alimentos que no incrementen esa permeabilidad intestinal, porque al final lo que hago con esa permeabilidad intestinal es llenar a mi cuerpo adentro de un montón de sustancias y de partículas y de moléculas que van a estar sobreactivando mi sistema inmunológico. Y a mí me gusta mucho explicarlo de la siguiente manera, y es, tú eh, tienes tu frontera, ¿no? En tu país, y tú Uh cuidas -huh. esa frontera con tu ejército, ¿sí? Pero resulta que tu ejército le toca irse a ocuparse de otra cosa, de una situación en otro pedazo. Se desprotege esa zona, si esa zona está funcionando bien, pues no van a haber problemas, no se te va a meter ni la guerrilla, Nadie. ni los delincuentes, ni nada, ¿sí? Entonces, cuidar ese intestino se vuelve una pieza fundamental de cualquier teoría, protocolo o lo que desde donde tú lo quieras ver. Ujú. Perfecto, pero ahí, por ejemplo, me estás hablando en caso de que si hay alguna permeabilidad o algún SIBO o alguna cosa así, que se fueran, ¿cierto? Cuando hay algún problema que vaya a permitir que entren patologías y cosas así, ¿cierto? Es un poco eso, ¿sabes? Y digamos que aquí el tema digamos que tú, y ahora lo que me hiciste la pregunta ahora con la epigenética lo podemos conectar muy bien y es, si yo logro conservar mi intestino sano, reparado, con sus cosas uniditas, y no así que se vuelvan un coladorcito, que entren y salgan muchas cosas, eh, no voy a aprender mis genes. Porque es que Ujú. mis genes se activan frente al estímulo y a la sobrecarga, ¿no? Y hoy justo incluso hacía una reflexión con todo este tema del COVID y es, pues nos estamos enfrentando a un virus, pero constantemente nos estamos enfrentando a nuestra propia epigenética, Sí, con las sí. decisiones que yo tomo en el día a día, de lo que yo como, de lo que yo me aplico, de lo que yo pienso, de lo que yo respiro, absolutamente todo influye en esa bioquímica que sucede cada segundo en cada una de nuestras células. Perfecto. Oye, Caro, pero volviendo un poco al tema del gluten, si yo estoy con una flora como pensando, un sistema inmune robusto, tengo cierta sensibilidad al gluten, pero tengo mi sistema robusto, significa que yo, si consumo gluten, me va a caer menos mal a que si yo tuviese mi sistema digestivo un poco más dañado. La inflamación va a pasar, ¿sabes? O Perfecto, sea, ya. eso no es garantía o sea, no quiere decir, eso es como el que consume enzimas digestivas A ver. frente
a una comida con gluten. El consumir las enzimas digestivas no te va a permitir a ti que eso no te haga daño, que te va a ayudar a salirte del problema más fácil o más rápido o de una manera diferente. Perfecto, ¿Sabes? Como que perfecto. te ayuda, te da te ayuda, pero no quiere decir que el daño no se haga. La doctora Amy Myers, por ejemplo, frente al tema, dice que cada vez que tú te expones al gluten, te expones a 3 meses, a 4 meses de inflamación. 3 o 4 meses de inflamación. Así que ella dice que si tú te has expuesto al gluten 4 veces en el año, duraste todo el año inflamado. Así de harta el impacto, harto. Ya, y hablemos entonces de estos alimentos que son con gluten. Hazme así como un listado grueso, digamos, como con harto. No me hablemos solo de lo que es los básicos, expándete un poco más la línea. De lo que son con gluten. Con gluten. Lo que uno debiese evitar, finalmente, Ok, mayoritariamente. entonces yo aquí hago dos, como que lo divido en dos partes, porque vuelvo a lo mismo, en donde como no hay un consenso, vas a oír muchas veces en donde, y de mi formación, por ejemplo, te dicen, si usted quiere llevar una dieta verdadera sin gluten, no puede consumir trigo, avena, cebada, centeno, arroz, maíz, quinoa, amaranto, espelta, tef, todos los cereales. Esa sería realmente una dieta sin gluten, que se acerca mucho a un protocolo paleo. Sí, exacto, sí. ¿Sí? Perfecto. Si, si quieres ser un poco flexible, ¿sí? Que es en parte porque yo lo estoy viviendo ahora, yo duré 4 años sin comer ni un solo cereal, y ahorita estoy siendo un poco más flexible, eh, y lo vas a ver en esos productos sin gluten que consigues comercialmente, por ejemplo, podrías consumir maíz y arroz o Ah, quinoa y perfecto. amaranto, ¿sí? Ya, perfecto, Los sí. que son un no rotundo son trigo, avena, cebada y centeno, Perfecto. Digo, ya, perfecto, ¿vale? perfecto. Y aquí están preguntando avena sin gluten. Lo que pasa es que Sí, por lo general el tema de la avena sin gluten es que no esté procesada en un lugar donde se procesen otros cereales y haya contaminación cruzada. Que a mí me ha perfecto. pasado que he Ya, conseguido avena, que la testeo en el NIMA Sensor y me aparece con carita feliz, pero porque vuelvo a lo mismo. Él solamente te está teniendo en consideración la gliadina, ¿ves? Entonces, perfecto. digamos que a veces uno tiende a confundirse mucho. Si me lo preguntas a mí en temas de más allá del gluten y nos vamos hacia temas de lectinas y alimentos proinflamatorios, yo sigo considerando la avena un alimento proinflamatorio. Sí, yo también. Descartado, descartado. Pero ahí, bueno, ahí tú haces, bueno, tú ahí haces en términos, ahí también hay un tema, en términos cuando tú hablas de inflamación, inflamatorio, la gente lo primero también tiende a pensar como que, porque algo lo inflamó, asocia el tiro más a gluten. Y ahí como que Ajá. hay campos distintos de la inflamación. Quiero que ahí tú me hagas esa distinción y que dibuje, digamos, cuáles son los verdaderos síntomas de una inflamación propiamente de gluten. Hay más temas digestivos. ¿Cómo es esa diferencia? Mm, es súper importante y además eso sirve para hacer otra aclaración. Una cosa es que yo sea sensible al gluten, otra cosa es que yo sea intolerante al gluten y otra cosa es que yo sea alérgico al gluten. Y son tres escenarios Perfecto. completamente diferentes que están mediados por una reacción en el sistema inmunológico diferente. Ok. ¿Sabes? Como que uno tiene que ver con IgE, otro tiene que ver con IgG y otro tiene que ver con enzimas digestivas. La intolerancia Per- tiene que ver con enzimas digestivas. ¿Y qué es lo que pasa? Que si yo no tolero bien un alimento y lo consumo recurrentemente, voy a terminar generando una permeabilidad en mi intestino que va a entrar a modular esa respuesta de IgG o de IgE. O sea, digamos que todo se va volviendo como una cadena, Ujú, ¿sabes? ujú. No existe una relación, no existe una respuesta específica al gluten a excepción del enfermo celíaco. O sea, el enfermo celíaco es aquel que de una identifica cuando le pasa algo por consumir gluten, ¿sí? Por toda la Perfecto. manifestación clínica que hay a nivel de intestino.
¿vale? Descríbela, por favor. No siempre es lo mismo, pero por lo general son temas de debilidad, desnutrición, diarreas constantes, ese tipo de cosas. Ujú. ¿Ok? Perfecto, sí. Pero no hay una respuesta específica al consumo de gluten. No quiere decir que si yo comí gluten se me inflamó el intestino o me dieron gases o no. Yo puedo comer gluten y en 2 días tener una migraña. Y es una respuesta inflamatoria por haberme comido el gluten. Perfecto, ya, ok. Entonces es muy difícil igual de discernir o tener la certeza de que fue por el gluten específicamente. Sí, digamos que para nosotros, y es algo que nos gusta hacer mucho, tú puedes hacerte exámenes, pero si no tienes la facilidad de hacerte un examen, las famosas dietas de Dietas de eliminación eliminación, claro, claro, eso te iba a decir para allá. Esa sería la forma de testear el tema, es ¿no? lo mejor, ¿sabes? Entonces, pero no solamente asociarlo, porque yo le doy gracias a Dios en mi caso, hoy en día, que alguien me decía en algún momento, me decía, dele gracias a Dios que su intestino le habló y se quejó de esa manera, porque toda mi sintomatología fue a nivel de intestino, ¿sí? Pero cuando a ti, porque cuando a ti tú te comes algo, y eso es como eso es como de las teorías conductuales, ¿sí? Que Ujú. tienes el estímulo, tienes una respuesta al estímulo y como que generas adversión. Entonces, si yo me como algo, que es cuando uno se intoxica y se come algo y no se lo vuelve uno a comer porque la pasó súper mal, aquí pasa igual y es como que cuando llegan a la gente, los clientes o los pacientes a mí, a mí me encanta que tengan sintomatología digestiva, porque es como tu estómago te lo está diciendo, no te lo Claro, comas. Pero claro, claro. cuando tú ves que hay algo que puede estarte haciendo daño, pero no tienes una manifestación a nivel digestivo, eso es como el colesterol, que no duele, ¿sí? Se vuelve más difícil que como que conectes y como que digas, oiga, sí, mi cuerpo me está hablando y no puedo hacer esto. Entonces, yo le doy gracias a Dios de que a mí me hablaba mi intestino, ahora lo agradezco, en su momento era como, porque todo lo que lo que me como me hace daño y al resto del mundo no, pero gracias a Dios porque me llevó a llevar un tipo de alimentación diferente, ¿sabes? Perfecto. Y a trabajar en esa salud y en ese bienestar que necesito yo para poder estar mejor, para que no tenga dolor en las articulaciones, para ese tipo de cosas, para no estar inflamado. Entonces, Ujú. eh, es súper importante que la gente haga las dietas de eliminación, que estamos hablando de las dietas de eliminación, porque cuando tú retiras el gluten, y vuelvo a lo mismo, no necesariamente sean temas digestivos, pero hablar de una dieta de eliminación incluyen varios grupos de alimentos, pero me voy a enfocar solo en el gluten. Entonces tú dices, no voy a volver a comer ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno. Voy a dejar de comer arroz y maíz también. Lo ideal es dejarlos todos Claro. para Ya, ver un espérate un cambio. poco. En el tiempo, en el tiempo de la dieta de eliminación, 21 Mínimo, días, 28 días mínimo. mínimo 3 semanas. Mínimo 21 tres días. semanas. Sí. Perfecto. Y que eso es súper importante porque hay gente que le dice, no, lo dejé una semana, no alcanza a hacer eliminación. No, Claro. Ya, ok. no, preferiblemente un mes. Y sabes, y no es un mes de dieta, porque entonces, claro, tú hablas de dieta de eliminación, pero parte de mi trabajo es decirle a la gente, es un mes en el que vas a comer mucho de lo que sí puedes, pero diferente, ¿sí? Porque si tú te vas a durar un mes Exacto. quitándote todo lo que no puedes comer, pero no reemplazas ni sustituyes, no hay organismo que, ni mental, ni emocional, ni físicamente que lo aguante ni que lo soporte, ¿sí? Exacto. Entonces, ahí ahorita incluso vi algo así de casabe. El casabe es yuca, no sé si tengo otro Sí, nombre, pero el casabe es uno de esos reemplazos y sustitutos súper buenos para cuando uno quiere eliminar el gluten en su alimentación, ¿sí? Todos los claro, tubérculos, las raíces. claro. Entonces, si yo hago estas 3 semanas o este mes muy juiciosa o juicioso, y después digo, me voy a comer el pan que me comía, y no, ojo con esto, no es que ahora ya no lo tolero, porque esa es la otra teoría, ¿no? Entonces, a mí me han dicho, es que por culpa suya yo ya no puedo comerme esto porque yo antes me lo comía y no me hacía nada, Claro. ahora sí me hace, Sí, esa clásica. Oye, ¿no? una de las preguntas que preguntaban era por el pan de masa madre. Ok, yo a los pacientes y a los clientes de Orígenes les digo, miren, puede ser re madre,
Está repasado, ya. Ok. Tiene gluten, porque es que lo que pasa es que cuando tú haces un pan de masa madre, lo que estás haciendo es incorporándole enzimas digestivas, ¿sabes? Como que estás adelantando el proceso de fermentación y estás ayudando a que se vuelva más digerible. Eso es como cuando activas o germinas un grano, ¿sí? Ujú, Pero el ujú. gluten no se va en un proceso de fermentación, no desaparece. Perfecto, perfecto. Pero haciendo una breve conexión con el mundo de los fermentados, los alimentos fermentados sí podrían ayudarte para corregir temas de flora y desde ese aspecto ayudar a que el impacto sea menor, a lo mejor si tú tienes alguna insensibilidad. Estás muy picarona con esas preguntas. Me siento en una sesión con los típicos pacientes pero si me como un pedacito, Yo cumplo con preguntarte, cumplo con preguntarte. así sea un pedacito diminuto, te hace daño, ¿sabes? Aquí no es la cantidad lo que te hace el daño, ni la forma. O sea, no sé si me expliqué bien, pero claro, tú puedes consumir probióticos y puedes consumir fermentos y puedes consumir enzimas digestivas, vuelvo a lo mismo. Te Ujú. ayudan, pero no quiere decir que si tú eres una persona sensible al gluten o tienes una condición en la que necesites retirar el gluten para mejorar tu proceso, a esas otras cosas te lo vayan a permitir de nuevo, ¿sabes? Esto es, yo frente al tema del gluten, yo les digo, mire, haga el duelo, ¿sabes? Perfecto. Es un tema en donde no es ni un poquito, ni un pedacito, es pensar en que es algo que tengo que sacar por completo de mi vida si realmente me está haciendo daño. Perfecto. Entonces ahí también la alimentación cetogénica podría ser buena para una persona con temas con gluten. Total. Total, ¿Sabes? ¿cierto? Digamos que, Un buen camino. y un poco lo que hemos tenido las dos en la oportunidad de compartir en privado, que esa es una de mis teorías aún sin comprobar. Pero yo creo mucho que la gente que está en una alimentación, incluso paleo, que no esté cargada de carbohidratos ni de tubérculos, fácilmente está en cetosis. Y Muy de ¿sabes? acuerdo. Porque digamos que cuando tú hablas de cetogénica, obviamente tienes que mirarlo si lo estás viendo desde el ambiente como cetosis terapéutica o como cetosis nutricional, pero si lo hablamos en términos de cetosis nutricional, salgámonos del tema terapéutico, enfermedades Exacto, neurodegenerativas y todas esas exacto, cosas, la flexibilidad existe, ¿sabes? Y existe la oportunidad de consumir ciertos grupos de carbohidratos que al final cuando te das cuenta esos carbohidratos que tú llevas en una alimentación libre de gluten son carbohidratos complejos. Entonces son exacto, más carbohidratos resistente. exactamente que lo que van a hacer es que te van a ayudar a hacer recargas, esas pequeñas recargas de glucosa que Glucógeno. necesitas hacer, pero que al final no van a alterarte tus niveles de insulina ni de glucosa a largo plazo y que te permiten nuevamente entrar en esa flexibilidad y en esa cetosis intermitente. Entonces, y yo lo viví y es algo que nosotras dos hemos compartido y era todas Sí, esas inquietudes sí, alrededor sí, de sí. eso. Cuando tú tienes un alimento, cuando yo le hablo a la gente además de una dieta sin gluten, es hablarle a una persona de quitarse los procesados, porque el trigo al final nunca lo vas a encontrar en su forma original. De pronto la avena sí, pero la cebada y el centeno no tanto, ¿sabes? Siempre están procesados. Sí, muy. Eh, entonces, muchas veces ni siquiera necesitas hablar de gluten, sino al quitarle a la gente la comida procesada y la comida industrializada y los carbohidratos refinados, casi que estás haciendo una dieta sin gluten, ¿sí? Y pues ahí entra Perfecto. perfectamente el tema de la alimentación cetogénica, no para mostrarlo como se puede mostrar en algunos casos de resistencia a la insulina, enfermedad neurodegenerativa, o este tipo de cosas del impacto que puede generar. Pero pues claramente cuando tú tienes que dejar de comer un grupo de alimentos y necesitas reemplazarlo y sustituirlo por otro, ¿por qué no hacerlo con grasas saludables? ¿Sí? Correcto. Perfecto, no, súper, súper, súper claro. Muy bien, muy bien, Carito. Oye, Carito, y ahí, por ejemplo, hablando un poco del tema de la dieta eliminación, que es un camino, el FODMAPs también sale a cuenta el tema celíaco o es nada que ver, ahí salen otras inflamaciones.
Buah, lo que pasa es que ahí es cuando tienes primero que individualizar ¿Ya? y digamos que sería meterle otro tema más, o sea, no le encuentro mucho, si hay una falla digestiva, claramente eh, te, te cuesta trabajo digerir FODMAPs y lo otro, ¿sabes? Pero digamos que yo no los juntaría como a los dos. Per- O sea, Perfecto. no es como, no es algo como que se arregla para todo el mundo. Perfecto. Y otro tema, nada que ver. Por ejemplo, una persona que todavía o sea, no es celíaco, ¿ya? Pero está como con estos temas inflamatorios, que se pueden manifestar, por ejemplo, desde tránsito lento, por ejemplo, Uh -huh. estreñimiento, o típico mujer que reporta, estoy con el colon inflado, hinchado, etcétera, etcétera. Ahí tú también crees que podría, aunque no sea celíaco, pueden haber puntos inflamatorios altos por estar consumiendo un poco de gluten. Claro, ¿O que ahí tú? es cuando entra el tema del sensible al gluten no celíaco. A mí personalmente nunca me iba a dar enfermedad celíaca, pero siempre me diagnosticaron con colon irritable, ¿sabes? Y digamos que para mí el colon irritable eh, es como un comodín, ¿sabes? Es como, no supe qué decirte, te vas con tu colon irritable, tómate un antiinflamatorio y quítate el brócoli, las coles, que además me parece increíble porque en las coles es donde mejor tienes aporte de sulforafanos para los procesos de desintoxicación en el cuerpo y un montón de cosas a todos los pacientes con cáncer cuando revisas todas las teorías no convencionales o tratamientos no convencionales. Lo primero que uno debe hacer es consumir, esto se llama azufre orgánico o sulforafano, que están las Ujú, coles. Entonces yo decía, como lo primero que te quitan es lo que te sana, ¿no? Entonces, ujú. es regular el pH del estómago, también muchas veces tiene que ver, tienes que revisar si tienes cargas patógenas porque también está asociado a tener algún tipo de hongo, bacteria, parásitos, ese tipo de cosas, que son cosas que uno no chequea muy frecuentemente y que también suelen ser comunes cuando ya estás en esos estadios avanzados de inflamación. Como una Eh, cándida, ponte tú. Dime. Como la cándida, por ejemplo. Cándida, por ejemplo, exactamente, exactamente. Eh, pero digamos que no necesariamente tienes que tener enfermedad celíaca para retirar el gluten. Ahí es donde yo voy. Yo nunca iba a desarrollar enfermedad celíaca, pero sí soy sensible al gluten, no celíaca. Y retirarlo me iba a favorecer. Perfecto. Pero entonces podría ser igual como opinión personal. ¿No debiese ser medianamente recomendación estándar eliminar el gluten de la alimentación del Mi ser humano? recomendación personal, porque vuelvo a lo mismo, hay que individualizarlo. Sí, Pero sí, lógico. mi recomendación personal es que no lo hagas un consumo habitual porque tienes otras cosas adicionales al tema del gluten como tal, siempre son azúcares, es carbohidratos refinados, o sea, digamos que tú no lo encuentras en una forma que no impacte tanto tu salud, ¿sabes? Entonces, digamos que si yo lo hago ocasionalmente, pues ese estrés agudo en el cuerpo y esa inflamación momentánea, el cuerpo la resuelve fácilmente, ¿sí? Pero Perfecto. si yo me lo como todos los días, 3 veces en el día o 4 veces en el día, y tú no tienes claridad sobre si eres sensible al gluten o no, yo muchas veces a los pacientes les digo, eso es como jugar a la ruleta rusa. Puede que te enfermes, como puede que nunca te dé nada. Y entonces pasa que hay gente a los 90 años que fuma, toma Coca-Cola, comió pan y no le dio nada. Perfecto. Sí, 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 sí. Sabemos de esos especímenes. Sí, hay de esos especímenes. Oye, Caro, quedaron dos preguntas entre medio que el tema de la cándida siempre sale. ¿Por qué se desarrolla la cándida y cómo pesquisar a esa desgraciada? Mira, todos tenemos cándida, Ujú. todos. Y la cándida debe existir en un ambiente sano de esa flora intestinal, ¿sí? El problema es cuando hay sobrecrecimiento de esas levaduras y empiezan a convertirse en patógenos que le hacen daño al huésped, ¿sí? Entonces, cuando ya Ok. empiezas a tener cuadros agudos de fatiga, cuando empiezas o sea, hay unos síntomas muy claros también, unos no siempre
todos, depresión, temas, todo este tipo de cosas tiene mucho, a veces tiene una asociación muy alta con la cándida. ¿Por qué hay sobrecrecimiento de cándida? Porque hay varios factores. El estrés contribuye a eso, altera el pH del estómago y el pH del estómago debe ser ácido y no alcalino, porque en un ambiente ácido no hay proliferación de bacterias ni de levaduras dañinas. Entonces, cuando tú te estresas, estrés crónico, el pH del estómago se disminuye por temas del sistema nervioso autónomo. Cuando has consumido anticonceptivos, en el caso de las mujeres, cuando tú consumes corticoides o inmunosupresores, alto consumo de carbohidratos y azúcares refinados porque ese es su alimento. ¿Sabes? Los hongos se Claro, alimentan de claro. azúcar. Ujú. ¿Sí? Y uso prolongado de antibióticos y antibióticos de amplio espectro. ¿Por qué? Porque el hongo se termina aprovechando de que hubo un barrio de bacterias y ellos hacen fiesta. Eso es como Claro, el claro, gato y el claro, ratón. claro. Pero por qué cuesta tanto? Me ha pasado mucho que veo mucha gente que le cuesta que el doctor le pesquise bien la cándida. O sea, uno entiende los síntomas y uno le dice, oye, es probable que esto sea cándida, te digo, esto es cándida. Me dicen, no, pero si me dicen que el doctor nunca me ha dicho cándida, ¿por qué cuesta pesquisar tanto la cándida? No es que cueste pesquisarla, porque tú la encuentras y la encuentras en un coproscópico funcional, la encuentras fácil. Incluso hay exámenes en sangre que también te ayudan a evaluar y a medir la cándida. Lo que pasa es que a mí, es lo que a mí me ha pasado acá, y es que tú vas y te sientes con un gastroenterólogo o con la gente de los mismos laboratorios y te dice, es que todo el mundo tiene cándida. La cándida es normal. Ah, perfecto, ya, ¿Sabes? Entonces, como que, perfecto, además, cuando tú desconoces algo, pues ¿para qué te vas a meter en un terreno que no vas a poderlo manejar adicionalmente, ¿no? Y perfecto. adicionalmente los pacientes solo se enferman de lo que el médico sabe. Perfecto. Y otra cosa, además la cándida tú la puedes pesquisar en el intestino o vaginalmente, Nos, está en distintas zonas. nosotros estábamos haciendo un trabajo muy, muy interesante en Orígenes porque teníamos con nosotros un ginecólogo, ¿no? Y yo le decía, mire, la cándida vaginal es cándida en intestino. O sea, esa vaina, yo soy de las que No, está convencida de eso. O sea, y tú puedes óvulos, cremas, pero es persistente, ¿no? Y cuando das tratamiento oral, la cándida deja de salir entonces, o de manifestarse en la vagina. Hay algo que se llama permeabilidad en mucosas, ¿no? uh-huh. Y resulta que el intestino con el aparato respiratorio y el aparato reproductor femenino se conectan esas mucosas muy fácilmente. Entonces, yo siempre les digo, ojo porque por lo general, y no puedo aquí decir que es que sea el 100% de los casos, pero o lo otro que también hemos visto, porque pues, no podría darte referencia científica sobre lo que te estoy hablando, pero es un poco más sobre la experiencia, es hongos a repetición en los pies, en las uñas, cuando les das un manejo al intestino y retiras esa cándida o ese hongo del intestino, desaparecen. O sea, das un tratamiento de adentro hacia afuera y no de afuera Claro, hacia adentro, porque el manejo tópico te ayuda a controlar los síntomas, pero no a erradicarlos en un 100%. perfecto, perfecto. Oye, Carito, creo que déjame leer un poquito algunas preguntas que vieron por aquí. Ya, bueno, la Candia se le sí, sí, sí.